Ogyenechka, como ustedes dirían, érase una vez, cuando en nuestra tierra nada se movía más rápido de lo que nuestros mensajeros veloces podían correr, excepto cuando los dioses se movían, y no había ningún ruido más fuerte que el que podían hacer nuestros voceadores a lo lejos, excepto cuando los dioses hablaban. En el día que nosotros llamamos Siete Flor, en el mes del dios ascendente en el año 13 Conejo, el dios de la lluvia Tlaloc era el que hablaba más fuerte, en una tormenta resonante. Esto era poco usual, ya que la temporada de lluvias debía haber terminado. Los espíritus Tlaloque que atendían al dios Tlaloc estaban golpeando con sus tenedores de luz, rompiendo las grandes cáscaras de nubes, despedazándolas, con gran rugido de truenos y escupiendo violentamente sus cascadas de lluvia. En la tarde de ese día, en medio del tumulto causado por la tormenta, en una pequeña casa de la isla de Xaltocan, nací de mi madre para empezar a morir. Como ustedes pueden ver, para hacer su crónica más clara, me tomé la molestia de aprender su calendario. Yo he calculado que la fecha de mi nacimiento debió de ser el 20º día de su mes llamado septiembre, en su año numerado como 1466. Esto fue durante el reinado de Moctezuma y Wilcamina. En su idioma, el furioso señor que dispara sus flechas hacia el cielo. Él era nuestro Hueytlatuani, o venerado orador, nuestro título de lo que vendría a ser para ustedes rey o emperador. Pero el nombre de Moctezuma o de cualquier otro no significaba entonces mucho para mí. En aquel momento todavía caliente de la matriz, es indudable que estaba mucho más impresionado al ser inmediatamente sumergido en una tinaja de agua fría. Ninguna comadrona me ha explicado la razón de esta práctica, pero supongo que es debido a la teoría de que si el recién nacido podía sobrevivir a ese espantoso choque, podría hacerlo también a todas las enfermedades que generalmente se padecen en la infancia. De todas maneras me debí quejar a pulmón abierto mientras la comadrona me facaba a mi madre, se desataba de las cuerdas nudosas de la que habían sostenido hincada, cuando me expelía hacia el suelo, y mientras mi padre enrollaba con cuidado a un pequeño escudo de madera que él había tallado para mí, el trozo de cordón umbilical que me habían cortado. Más tarde mi padre daría ese objeto al primer guerrero mexicatl que encontrara, y a este se le confiaría la tarea de enterrarlo en algún lugar del próximo campo de batalla al que fuera destinado. Entonces mi tonali, destino, fortuna, suerte o como ustedes quieran llamarlo, siempre debería estar incitándome a ser un guerrero, la ocupación más honorable para nuestra clase de gente, y también para morir en el campo de batalla. Esta era la muerte más honrosa para nosotros. Dije, debería, porque aunque mi tonali frecuentemente me ha impelido o mandado hacia varias direcciones, incluso dentro del combate, nunca me sentí atraído a pelear y a morir con violencia antes de tiempo. También debo mencionar que, de acuerdo con la costumbre, el cordón umbilical de mi hermana Nueve Caña fue enterrado poco más o menos 2 años antes, bajo el hogar de la casa en donde nacimos. Su hilo había sido amarrado alrededor de un hueso delgadito de barro, de un huso delgadito de barro, con lo que se esperaba que al crecer fuera una buena, hacendosa y aburrida esposa. No fue así. El tonali de Nueve Caña fue tan indócil como el mío. Después de mi inmersión y de ser fajado, la comadrona me habló directamente con voz solemne. Si es que yo la dejaba ser escuchada. Creo que no necesito decirles que no estoy repitiendo de memoria nada de lo que se dijo o se hizo cuando nací. Pero conozco todos estos rituales,
Lo que la comadrona me dijo aquella tarde, lo he escuchado decir a muchos recién nacidos, como siempre fue dicho a todos nuestros infantes varones. Este ha sido uno de los muchos ritos por siempre recordado y nunca olvidados desde tiempos anteriores a los tiempos. Por medio de nuestros ancestros muertos hace mucho tiempo, nos fueron transmitidos a los vivos su sabiduría desde el momento de nuestro nacimiento. La comadrona me dio por nombre Siete Flor. Este nombre del día de nacimiento sería el mío hasta haber pasado los peligros de la infancia, o sea, hasta que tuviera 7 años, en cuya edad se podía suponer que podría vivir lo suficiente para poder crecer, y entonces me sería dado un nombre de adulto más distintivo. Ella dijo: Siete Flor, mi muy amado y tierno niño que he recibido. He aquí la palabra que nos fue dada hace mucho tiempo por los dioses. Tú has nacido de esta madre y este padre solamente para ser guerrero y servo de los dioses. Este lugar en el que acabas de nacer no es tu verdadero hogar. Y ella dijo: Siete Flor, tu deber más importante es dar a beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con los cadáveres de tus oponentes. Si tu tonali es fuerte, estarás por muy poco tiempo con nosotros y en este lugar. Tu verdadero hogar estará en la tierra de nuestro dios Sol Tonatiuh. Y ella dijo: Siete Flor, si tú creces hasta morir como un Xochimilco, uno de los muy afortunados que alcanzan el mérito suficiente de tener una muerte florida en la guerra o en el sacrificio, vivirás otra vez eternamente feliz en Tonatiuhán, el otro mundo del sol, y servirás a Tonatiuh por siempre y para siempre, y te regocijarás en su servicio. Puedo ver recular a su ilustrísima. Yo también lo habría hecho si entonces hubiera podido comprender esa triste bienvenida a este mundo, o las palabras que después pronunciaron nuestros capuli, vecinos y parientes, que apretujándose con la pequeña estancia habían venido a ver el recién nacido. Cada uno de ellos, inclinándose hacia mí, dijo el saludo tradicional: Has venido a sufrir y a perseverar. Si todos los recién nacidos pudieran entender este saludo, se retorcerían dolientes, volviéndose hacia la matriz, consumiéndose en ella como una semilla. No hay duda de que venimos a este mundo a sufrir y a perseverar. ¿Qué ser humano no lo ha hecho? Sin embargo, las palabras de la comadrona acerca de ser guerrero y sobre el sacrificio no eran más que la repetición del canto del cenzontle. Yo he escuchado otras muchas arengas tan edificantes como esas. De mi padre, de mis maestros, de nuestros sacerdotes y de los suyos. Todas ellas ecos insensatos de lo que a su vez ellos escucharon de generaciones pasadas a través de los años. Por mi parte he llegado a creer que los que murieron hace mucho tiempo no eran en vida más sabios que nosotros, y que con sus muertes no añadieron ningún lustre a su sabiduría. Las palabras pomposas de los muertos siempre las he considerado como nosotros decimos, Icamampitzcoloquic, con mi dedito meñique, o como ustedes dicen, como un granito de sal. Crecemos y miramos hacia abajo, envejecemos y miramos hacia atrás. Ay, pero ¿qué era ser un niño? Ser un niño, tener todos los caminos y los días ensanchados a lo lejos, adelante, hacia arriba, todavía ninguno de ellos desperdiciado, perdido o del que podemos arrepentir, o del que podernos arrepentir. Todo era nuevo y novedoso en el mundo, como una vez lo fue para nuestro Señor Ometecutli
y Nuestra Señora Omecihuatl, la primera pareja, los primeros seres de toda la creación. Sin ningún esfuerzo recuerdo los sonidos recogidos en mi memoria, que llegan otra vez nebulosamente a mis oídos envejecidos. Los sonidos que escuchaba al amanecer en nuestra isla de Xaltocan. Muchas veces me despertó el reclamo del pájaro tempranero, Papán, gritando sus 4 notas, Papacuicui, Papacuicui, invitando al mundo a elevarse, cantar, danzar, ser feliz. Otras veces me despertaba un sonido todavía más temprano. Era mi madre moliendo el maíz en el metatl de piedra, torteando y dando forma a la masa del maíz, para luego convertirla en los grandes panes delgados y redondos, los deliciosos tlaxcali, que ustedes conocen por tortillas. Incluso hubo mañanas en que me desperté más temprano que todos, con excepción de los sacerdotes del dios Sol Tonatiuh. Acostado en la oscuridad los podía escuchar soplando las caracolas marinas, que emitían válidos roncos y ásperos. En lo alto del templo de la modesta pirámide de nuestra isla, en el momento en que quemaban el incienso y cortaban ritualmente el pescuezo de una codorniz, porque esta ave está moteada como una noche estrellada, y cantaban en un rítmico son a su Dios. Ve como la noche ha muerto, ven ahora y muéstranos tu obra bondadosa, oh joya única, oh encumbrada águila, ven ahora a alumbrar y a dar calor al único mundo. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna dificultad, recuerdo los mediodías calientes cuando Tonatiuh, el sol blandía fieramente, con todo su primitivo vigor, sus flameantes lanzas mientras se levantaba y estampaba sobre el techo del universo, en aquella deslumbrante luz azul dorada del mediodía. Las montañas que rodeaban el lago de Xaltocan parecían estar lo suficientemente cerca como para poderlas tocar. De hecho, este es mi más antiguo recuerdo. No tendría más de 2 años, y todavía no había en mí ningún sentido de la distancia. El día y el mundo a mi alrededor eran jadeantes, y solo quería tocar algo fresco. Todavía recuerdo mi infantil sorpresa cuando al estirar el brazo hacia afuera, no pude sentir el azul del bosque de la montaña que se veía enfrente de mí, tan cerca y claramente. Sin ningún esfuerzo recuerdo también el terminar de los días, cuando Tonatiuh se cubría con su manto de brillantes plumas para adormecerse, dejándose caer sobre su blanda cama de pétalos coloreados y sumergirse en el sueño. Él se había ido a nuestro lado, hacia mi clan, el lugar de la oscuridad, de los 4 mundos, a donde iríamos a habitar después de nuestra muerte. Mi clan era el más profundo, era la morada de la muerte total e irredimible, el lugar en donde nada pasa, jamás ha pasado y jamás pasará. Tonatiuh era misericordioso, ya que por un tiempo, un pequeño espacio de tiempo en el que nos podíamos dar cuenta de cuán prodigio era con nosotros, de cuán pródigo era con nosotros, prestaría su luz, una pequeña luz, solamente atenuada por su sueño, al lugar de la oscuridad, de la muerte irremediable y sin esperanza. Mientras tanto, en nuestro único mundo, en Xaltocan, de todos modos el único mundo que yo conocía, neblinas pálidas y azulosas surgían del lago, de tal manera que las negruzcas montañas que le circundaban parecían flotar sobre ellas, en medio de aguas rojas y purpúreos cielos. Entonces, exactamente por encima del horizonte, por donde Tonatiuh había desaparecido flameando allí, todavía un momento, Omezochtl, flor del atardecer, la estrella vespertina aparecía. Esta estrella, flor del atardecer, venía siempre, venía para asegurarnos que a pesar de la oscuridad de la noche,
No debíamos temer que esa noche se oscureciera para siempre en las tinieblas totales y negras del lugar de la oscuridad. El único mundo vivió y volvería a vivir en un rato más.